No soy de los que cuentan estas cosas fácilmente. Trabajé 22 años como veterinario rural en los llanos de Apure, recorriendo hatos entre Viroaca y Guasdualito en una camioneta con más kilómetros encima que algunos aviones, y el llano te enseña una cosa muy rápido. Que la gente que vive ahí no exagera. No tienen tiempo ni costumbre. Cuando un llanero te dice que vio algo, vio algo. Yo mismo tardé años en contarlo, precisamente por eso. Porque no quería ser el que exagera. Fue en marzo de 2003, en la vía que une el hato Las Mercedes con el caserío de Mantecal. Eran las 11:40 de la noche, venía de atender un parto difícil en una yegua que al final salió bien, y manejaba solo por una trocha que en esa época del año, al final del verano llanero. Era tierra seca y recta como una regla durante kilómetros. Sin árboles en los costados, sin casas, sin luz artificial de ningún tipo. Solo el cielo enorme del llano y los faros de la camioneta. La vi aparecer por el costado derecho del camino. Era una esfera de luz. No voy a decir que era pequeña ni que era grande porque en el llano abierto sin referencias de escala es imposible calcular el tamaño de algo que flota. Tenía un color que era naranja en el centro y blanco en los bordes, o quizás al revés, y se movía con una cadencia que no era la del viento porque esa noche no había viento. Se movía con intención. Esa es la única palabra que encontré entonces y que sigo usando ahora, intención. Como algo que sabe a dónde va. Frené la camioneta. Me quedé con el motor encendido y las manos en el volante, mirando. La esfera se desplazó paralela al camino durante un trecho que no sé calcular, quizás 200 metros, quizás más. Después giró hacia el camino, lo cruzó por delante de la camioneta a una distancia que estimé en unos 30 metros, y continuó hacia el lado izquierdo, hacia el interior del llano, hasta que la perdí de vista. No hice ningún sonido. No moví las manos del volante. Me quedé así hasta que la luz desapareció y después me quedé un rato más, mirando la oscuridad donde había estado, antes de volver a arrancar. Al día siguiente, en Mantecal, le conté lo que había visto a un hombre mayor llamado don Celestino Rujano, que había nacido en ese llano y que sabía de él todo lo que se puede saber. Me escuchó sin sorpresa y me preguntó si la bola había cruzado el camino de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Le dije que de derecha a izquierda. Asintió. Me dijo que eso era buena señal. Que cuando cruzaba de izquierda a derecha era para llevar a alguien. Cuando cruzaba al revés, era para avisar. Le pregunté qué avisaba. Me dijo que dependía. Que a veces avisaba que había agua cerca, lo cual en el llano en verano era información de vida o muerte. Que a veces avisaba que alguien en el camino necesitaba ayuda. Y que a veces, simplemente, avisaba que uno había sido visto. No entendí bien esa última parte. Don Celestino tampoco la explicó más. La bola de fuego es una de las entidades más extendidas del folclore venezolano y una de las pocas que aparece con consistencia en registros de distintas épocas y distintas regiones. No es exclusiva de los llanos, hay testimonios documentados en el Zulia, en los Andes, en la costa oriental, en el delta. La descripción varía en detalles pero los elementos centrales se repiten, una esfera luminosa, movimiento autónomo, aparición nocturna, y una relación con el observador que no es de amenaza sino de algo más ambiguo. Las explicaciones racionales son conocidas y parcialmente válidas, gas metano de los humedales llaneros que se inflama por oxidación, lo que en inglés se llama will o the wisp y que la ciencia documenta en zonas pantanosas de todo el mundo. Es una explicación que cubre una parte de los casos. Pero hay testimonios, como el mío, que ocurren lejos de cualquier zona húmeda, en tierra seca, sin condiciones que favorezcan ese fenómeno. Volví a verla 2 veces más en 22 años de recorridos nocturnos por el llano. La segunda vez, en 2009, cerca de un caño seco al sur de El Orza. La tercera, en 2014, en la misma trocha donde la había visto por primera vez,
como si el lugar tuviera algo que yo no podía identificar pero que ella sí. En las 3 ocasiones el comportamiento fue el mismo: movimiento lateral, cruce del camino, desaparición en el llano abierto. En las 3 ocasiones me quedé quieto con las manos en el volante hasta que desapareció. No por miedo. Por respeto. Que es distinto. Don Celestino murió en 2011. Antes de que muriera le pregunté una última vez qué creía él que era la bola de fuego. Me dijo que no lo sabía. Que nadie lo sabía. Que llevaba 78 años viviéndola y que había aprendido que algunas cosas del llano no estaban ahí para ser entendidas sino para ser reconocidas. Que la diferencia entre las dos cosas era más grande de lo que parecía. En los Andes venezolanos, específicamente en las comunidades rurales de Táchira y Mérida, existe una figura del folclore que los académicos han documentado con bastante consistencia pero que fuera de esas regiones casi no se conoce. Se llama el familiar. No tiene la fama del silbón ni la presencia masiva de la sayona, pero en los pueblos donde existe la creencia, su peso es igual o mayor. Porque el familiar no es una entidad que aparece en caminos ni en noches de luna. El familiar vive en las casas. La historia que voy a contar me la envió por correo electrónico, hace unos meses, un oyente que firma como Rodrigo M., de San Cristóbal, Táchira. Me pidió que no diera su apellido completo. Se lo respeto. Rodrigo tiene 44 años y es la tercera generación de una familia que durante décadas tuvo una finca cafetera en las laderas del Táchira. Me escribe con una precisión y una calma que, en este tipo de relatos, suele ser la marca de alguien que vivió lo que cuenta y que lleva tiempo procesándolo. Dice así: crecí escuchando hablar del familiar en casa de mis abuelos. No como cuento de miedo sino como dato práctico, de la manera en que se habla del clima o de las plagas. Mi abuela decía que en algunas familias del campo, cuando la prosperidad era demasiado repentina o demasiado sostenida sin explicación clara, era porque alguien en la línea familiar había hecho un trato. El familiar era la contraparte de ese trato, una entidad que vivía en la finca, generalmente en algún rincón específico de la casa o del galpón, y que a cambio de protección y prosperidad exigía una cosa: sangre. No de persona, de animal. Pero de manera regular y puntual, como una deuda que no se podía dejar vencer. Mi abuelo nunca habló del tema directamente. Pero había un rincón del galpón de café, detrás de los sacos apilados, donde nadie entraba. No había una regla explícita, simplemente nadie entraba. De chico yo pregunté por qué y mi abuela me dijo que era el cuarto del familiar y que no había nada que yo necesitara ahí adentro. Cuando mi abuelo murió, en 1998, mi padre heredó la finca. La primera cosecha después de su muerte fue la peor en décadas. Mi padre no era supersticioso, era agrónomo, y atribuyó el mal año a factores climáticos. El segundo año fue peor. El tercero, la finca empezó a dar pérdidas. Rodrigo continúa. Fue un vecino viejo, don Abraham, quien le dijo a mi padre lo que creía que estaba pasando. Le dijo que el familiar estaba siendo descuidado, que el trato no se había mantenido desde la muerte de mi abuelo, y que eso tenía consecuencias. Mi padre lo escuchó con la paciencia de alguien que respeta al otro pero no comparte su marco de referencia. Lo agradeció y siguió buscando soluciones técnicas. En 2002, mi padre decidió renovar el galpón. Cuando los trabajadores llegaron al rincón del fondo, detrás de los sacos, lo que encontraron los detuvo durante un rato. Era un espacio pequeño, de quizás 2 metros por 2, limpio, con el piso de tierra apisonada. En el centro había una piedra plana, oval, negra, que no era del tipo de roca que hay en esa ladera. Y sobre la piedra había huesos. No eran restos frescos, eran huesos viejos, blancos, de animales distintos,
apilados con un orden que no era accidental. Alguien los había puesto ahí con cuidado, durante mucho tiempo. Mi padre tomó fotos, las guardó, y mandó limpiar el rincón. La piedra la sacaron y la tiraron ladera abajo. Esa noche, mi padre me llamó desde la finca. Yo estaba en San Cristóbal estudiando. Me llamó a las 11 de la noche, lo que era raro en él, y me dijo que no podía dormir porque desde que habían vaciado el rincón había en la casa un ruido que no sabía de dónde venía. Un ruido bajo, continuo, como algo que se mueve dentro de las paredes. Me dijo que seguramente era un animal, una rata o un pájaro, y que al día siguiente lo revisaba. El ruido duró 3 semanas. Después paró. Y 2 meses después, mi padre vendió la finca. Nunca me dijo explícitamente por qué. Cuando le pregunté me dio razones económicas que eran parcialmente ciertas. Pero una vez, años después, tomando un café, me dijo algo que no olvidé: hay compromisos que uno hereda sin saber que los hereda. Y hay cosas que es mejor dejarle al que viene. No sé exactamente qué quiso decir. Creo que sí sé. El familiar como figura del folclore andino venezolano está documentado en trabajos de etnografía regional de las décadas del 70 y del 80. La creencia en un espíritu doméstico que protege la prosperidad familiar a cambio de ofrendas periódicas es una de las más antiguas y más extendidas de la región andina, con raíces que los investigadores rastrean en la combinación de tradiciones indígenas locales con elementos traídos por los colonizadores canarios que poblaron esa zona del país. Lo que Rodrigo describe no es una historia de horror. Es una historia de herencia. De lo que se transmite sin palabras entre generaciones y de lo que se pierde, con consecuencias, cuando esa transmisión se interrumpe. El lago de Maracaibo es el lago más grande de América del Sur y uno de los más antiguos del mundo en términos geológicos. Tiene sus propios mitos, su propio ritmo, y una relación con las comunidades que lo rodean que no se parece a la relación que ninguna otra región venezolana tiene con su geografía. Los pescadores del lago, los palafitos, las comunidades añú que llevan siglos viviendo sobre el agua, toda esa gente tiene una historia con el lago que va mucho más allá de lo económico. Una de las entidades más específicas de ese folclore lacustre es la marimonda. No confundir con el personaje carnavalero colombiano, esta es otra cosa completamente. La marimonda del lago es, según la tradición oral de los pescadores zuliano, una criatura acuática que habita las zonas más profundas del lago, especialmente en el canal de navegación central y en las áreas cercanas a los afloramientos de petróleo naturales que existen en el fondo. Se la describe de maneras distintas según quien habla. Algunos dicen que es una figura humana que flota bajo la superficie, otros que es una masa oscura sin forma definida. Otros que es simplemente una presencia que se siente antes de que el lago se ponga bravo. Lo que sí es consistente en todos los relatos es esto: la marimonda aparece antes de las tormentas. Específicamente antes del relámpago del Catatumbo. El fenómeno eléctrico que ocurre en la desembocadura del río Catatumbo y que convierte al lago de Maracaibo en el lugar con más actividad eléctrica del planeta durante cientos de noches al año. Los pescadores que han trabajado en el lago durante décadas tienen una expresión para cuando sienten que la noche va a ser de relámpagos fuertes: dicen que la marimonda está despierta. Me contó esto Carlos Pirela, pescador de Lagunillas, en una conversación que tuve con él en 2019 cuando hacía un trabajo de radio sobre comunidades pesqueras del Zulia. Carlos tiene 57 años, 40 de ellos en el lago. Su padre fue pescador, su abuelo también. Conoce el lago con la intimidad de alguien que ha pasado más noches sobre el agua que en tierra firme. Le pregunté si él había visto la marimonda. Me dijo que no se ve. ¿Qué se siente? Le pedí que me explicara. Me dijo que hay un momento, antes de las tormentas grandes, en que el lago cambia. No el cielo, no el viento,
el lago mismo, el agua. Que el color cambia a algo más oscuro de lo normal, un verde casi negro que él no sabe cómo describir mejor. Que en ese momento el lago se aquieta de una manera que no es la quietud habitual sino una quietud diferente, tensa, como algo que contiene la respiración. Que los peces desaparecen de la superficie y que el motor de la lancha, aunque siga funcionando, parece sonar distinto, más sordo, como si el agua absorbiera el sonido de otra manera. Y que en ese momento, dice Carlos, si uno pone la mano en el agua y espera, a veces se siente algo desde abajo. No un tirón, no un golpe, una presión. Como algo muy grande que pasa muy cerca de la superficie pero por debajo, desplazando el agua de una manera que llega hasta la mano. Le pregunté si podría ser simplemente el movimiento de algún animal grande. El lago tiene bagres que alcanzan tamaños considerables, tiene manatíes en algunas zonas. Me dijo que sí, que podría ser. Que él no descartaba eso. Pero que la presión que él había sentido en esas noches, 4 veces en 40 años de lago, no era la presión de un animal que nada. Era la presión de algo que está quieto y que de pronto no está. La 4ª vez que lo había sentido, me dijo, fue en 2017. Salió de la lancha en 40 segundos y remó hasta la orilla con los 2 remos al mismo tiempo, algo que en una lancha de pesca cargada no es fácil. Esa noche el Catatumbo estuvo activo durante 6 horas seguidas, con una intensidad que los registros meteorológicos de Maracaibo ubicaron entre las más altas del año. Su hijo, que esa noche estaba con él y que tiene ahora 23 años y también trabaja en el lago, no le preguntó por qué habían salido tan rápido. Cuando llegaron a tierra, el hijo miró el lago un momento y dijo, estaba despierta, ¿verdad? Carlos le dijo que sí. No hablaron más del tema. Hay una distinción importante que hacer antes de empezar. El ánima sola no es exactamente una entidad del folclore en el sentido de un ser que aparece y asusta. Es algo más complejo, es una figura de la devoción popular venezolana, una de las más extendidas y de las más temidas al mismo tiempo, que ocupa ese territorio ambiguo entre lo sagrado y lo peligroso que la religiosidad popular latinoamericana habita con una naturalidad que la Iglesia oficial nunca terminó de aceptar del todo. La imagen del ánima sola es conocida, una figura humana, generalmente femenina, envuelta en llamas, encadenada, con los ojos levantados hacia un cielo que no la alcanza todavía. Está en las capillas de las carreteras, en los altares domésticos, en los tatuajes de los presos, en los puestos de santería de los mercados populares de Caracas, Valencia, Barquisimeto. Se le reza para pedir favores, especialmente favores relacionados con el amor y con los vínculos rotos. Y se dice, con una seriedad que no es metafórica, que el ánima sola cobra lo que se le pide. Beatriz tiene 48 años y vive en La Victoria, Aragua. Me escribió a través de las redes del canal con una historia que, según sus palabras, lleva 12 años sin contarle a nadie fuera de su familia inmediata. La historia es esta. En 2011, Beatriz estaba en el proceso de una separación matrimonial que no estaba siendo tranquila. Su marido de entonces no quería separarse, había amenazas, había una situación que ella describe como asfixiante. Una vecina, con la mejor intención del mundo según Beatriz, le recomendó que le pidiera al ánima sola. Que le rezara 9 noches seguidas con una vela negra, que le pidiera que alejara a ese hombre de su vida, y que prometiera a cambio 3 misas y una limosna en nombre del ánima. Beatriz no era creyente en ese tipo de prácticas, pero estaba desesperada. Hizo lo que la vecina le dijo. En la 7ª noche, mientras rezaba frente a la vela encendida, pasó algo que la detuvo. La llama de la vela, que había estado quieta toda la noche en un cuarto sin corrientes de aire, se movió. No fue un movimiento de viento, fue un movimiento hacia adentro, como si algo tirara de la llama desde abajo, hacia la mecha.
La llama se achicó hasta casi apagarse y en ese momento, en el silencio del cuarto, Beatriz escuchó algo. Un sonido que describió en su mensaje como el sonido de cadenas. No un traqueteo fuerte, un sonido sutil, metálico, regular, que duró unos 10 segundos y que venía de un punto que ella no supo ubicar. No de las paredes, no del techo, de ningún lado específico. De todas partes al mismo tiempo. Beatriz terminó las 9 noches. Su marido, por razones que no tuvieron nada de sobrenatural, aceptó la separación 3 semanas después de que ella completara el rito. Firmaron los papeles, él se fue, y la vida de Beatriz empezó a normalizarse. Pero no cumplió la promesa. No por mala fe, por olvido, por el ajetreo de rehacer su vida, por esa tendencia humana de relegar los compromisos que hicimos en momentos de desesperación una vez que la desesperación pasa. Durante los 2 años siguientes, a Beatriz le empezaron a pasar cosas pequeñas pero constantes. No catástrofes, incomodidades. Cosas que se rompían sin razón, dinero que desaparecía de maneras que no podía rastrear, una sensación persistente de que en su casa había algo que miraba, especialmente de noche. Especialmente en el cuarto donde había hecho el rito. Su hija de 12 años, sin que Beatriz le hubiera contado nada, le preguntó un día si había alguna mujer en la casa porque la había visto parada en el pasillo. Beatriz dice que en ese momento conectó todo. Buscó a la vecina que le había dado las instrucciones. La vecina le dijo, sin sorpresa, que el ánima sola no olvida lo que se le promete. Que era una deuda que había que pagar antes de que se hiciera más grande. Beatriz pagó las 3 misas y la limosna en el mismo mes. La última misa la pagó el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, que es según la tradición popular el día de mayor poder del ánima. Esa noche, según me cuenta, durmió de corrido por primera vez en 2 años. No hubo más ruidos. No hubo más cosas rotas. Y su hija no volvió a mencionar a la mujer del pasillo. Lo que me parece significativo de la historia de Beatriz no es lo sobrenatural sino lo humano, la lógica de la deuda, del compromiso, de la reciprocidad con algo que está más allá de la comprensión pero que, dentro de sus propias reglas, es absolutamente coherente. El ánima sola no castiga por maldad. Cobra porque se le debe. En eso se parece más a un acreedor que a un fantasma. Y en eso, quizás, está la razón por la que millones de venezolanos le tienen más respeto que miedo. La costa oriental de Venezuela, entre el estado Anzoátegui y el estado Miranda, tiene una geografía particular, lagunas costeras, manglares, caños que conectan el mar con el interior. Y una serie de pueblos pesqueros que han vivido con esa geografía durante siglos con una intimidad que genera su propio folclore. Boca de Uchire es uno de esos pueblos, pequeño, sobre la laguna de Unare, con una economía basada en la pesca y el turismo de fin de semana, y con una tradición oral que los visitantes raramente escuchan porque los visitantes raramente preguntan. La leyenda del hombre caimán de esa costa no es la misma que la del hombre caimán de Plato, en Colombia. Aunque comparten una estructura similar que probablemente indica un origen cultural común en las comunidades ribereñas del Caribe. La versión de Boca de Uchire tiene sus propios detalles y su propia lógica. Según la tradición oral recogida en esa zona, hace muchas generaciones un pescador de la laguna cometió el error de entrar al agua en un área prohibida. Un sector de la laguna que los pescadores más viejos llamaban simplemente el lado del Caimán y que nadie cruzaba. Las versiones varían en el motivo, algunos dicen que fue por arrogancia, otros que fue siguiendo una red que se había ido, otros que fue bajo los efectos del licor. Lo que todas las versiones comparten es el resultado: el hombre fue tocado por algo en el agua, salió a la orilla, y a partir de esa noche empezó a cambiar. No de manera dramática ni repentina, gradualmente.
La piel comenzó a tomar una textura que los que lo conocían no sabían nombrar. Los ojos cambiaron de posición, apenas perceptiblemente, hacia los costados. La voz se volvió ronca de una manera que no mejoraba con el tiempo. Y la necesidad de estar en el agua se volvió compulsiva. El hombre pasaba horas en la laguna, de noche especialmente, flotando en silencio en los sectores más oscuros. Su familia lo cuidó durante años. Los pescadores del pueblo lo evitaban pero no lo expulsaron. Y según la leyenda, murió o desapareció en la laguna en una noche de tormenta, y desde entonces los pescadores que trabajan de noche en Boca de Uchide dicen que hay algo en el agua que a veces nada junto a sus barcas. No debajo, junto. A la misma velocidad, en la superficie, sin hacer olas. Lo que me interesa de esta leyenda no es la transformación sobrenatural sino lo que la rodea, el mapa de zonas prohibidas que todas las comunidades ribereñas tienen y respetan. El conocimiento tácito de que hay partes del agua que no son para los humanos, y la historia de alguien que violó ese mapa y pagó las consecuencias. Fui a Boca de Uchide en 2022. Hablé con 3 pescadores que tenían entre 50 y 70 años. Los 3 conocían la leyenda, con variaciones. Los 3 señalaron, sin coordinar sus respuestas, el mismo sector de la laguna como el área que se evitaba. Uno de ellos, el mayor de los 3, me dijo algo que no había escuchado en ninguna versión de la leyenda que había leído antes. Me dijo que la historia del hombre caimán no era solo una advertencia sobre zonas prohibidas. Era también, dijo, una historia sobre lo que pasa cuando uno quiere ser 2 cosas al mismo tiempo. Que el hombre de la leyenda no fue castigado por entrar al agua equivocada, fue castigado por no poder elegir después. Por quedarse en el medio, entre el agua y la tierra, sin terminar de ser ninguna de las 2 cosas. Le pregunté si eso le parecía una metáfora. Me miró con la expresión de alguien a quien le acaban de hacer una pregunta que no tiene sentido. Todo es una metáfora, dijo. Y todo es literal. Depende de quién lo vive. Esa tarde, de vuelta en el carro rumbo a Barcelona, pasé por el borde de la laguna con la ventana baja. El agua estaba quieta, del color verde oscuro que tiene esa laguna al atardecer. No vi nada. No escuché nada. Pero tuve el cuidado de no meter la mano en el agua cuando paré a estirar las piernas. Por las dudas. El pueblo varao lleva más de 8.000 años habitando el delta del Orinoco. Es uno de los grupos indígenas más antiguos de Venezuela y uno de los que ha mantenido con mayor continuidad su sistema de creencias y su relación con el territorio, a pesar de siglos de contacto con otras culturas. Su cosmología es compleja, profundamente entrelazada con el ecosistema del Taiko, y tiene figuras y entidades que no tienen equivalente en ninguna otra tradición venezolana. Una de esas figuras es la palúa. La palúa es, en la tradición varao, un espíritu del agua asociado específicamente a los caños y brazos del delta. No es una figura maligna en el sentido occidental del término, es una entidad con sus propias reglas, sus propios territorios y sus propias formas de relacionarse con los humanos. Los Huisiratu, que son los chamanes del pueblo varao, tienen protocolos específicos para interactuar con ella o para evitarla. Los no iniciados, dentro de la tradición, simplemente no deben estar cerca del agua en ciertos momentos, especialmente al atardecer y en las noches sin luna. Bernardo Díaz es médico, trabaja con comunidades indígenas en el delta desde 2008, y me contactó después de escuchar uno de los videos del canal. Me dijo que tenía una historia que no era de miedo pero que era de respeto, que es distinto. Me la dio con permiso de contarla, con la condición de que no identificara la comunidad específica. En su segundo año de trabajo en el delta, Bernardo salió de noche en una curiara, solo, para atender a un paciente en una comunidad a unos 40 minutos río arriba. Era una situación de emergencia, no había tiempo de esperar a que amaneciera.
Conocía el caño, lo había recorrido docenas de veces de día. A mitad del recorrido, el motor de la curiara se apagó. No por falta de combustible, tenía suficiente. Se apagó solo, de la misma manera en que se había apagado otras veces por problemas mecánicos, pero cuando Bernardo revisó el motor no encontró ningún problema visible. Trató de arrancarlo varias veces. No respondió. Se quedó a la deriva en el caño, en silencio, con solo la linterna de mano. Lo que pasó en los siguientes minutos, Bernardo lo describe con la precisión de alguien que por formación está entrenado para observar y registrar. El agua alrededor de la curiara cambió de comportamiento. No hubo olas, no hubo corriente diferente, lo que cambió fue la superficie. Se volvió absolutamente quieta, un quieto que Bernardo describe como de vidrio, aunque el caño normalmente tiene movimiento. Y en esa superficie quieta, a unos 3 metros de la curiara, apareció algo. No saltó, no emergió bruscamente, simplemente estuvo. Una forma circular, oscura, de unos 50 centímetros de diámetro, que flotaba en la superficie sin hundirse y sin avanzar. No era un animal que él reconociera, no tenía la forma de ningún animal del delta que hubiera visto en sus 2 años de trabajo ahí. Se quedó mirándola. Ella, si se puede usar ese pronombre, se quedó quieta. Bernardo me dice que en ese momento tuvo una certeza que no fue razonada sino directa, que no debía moverse. Que debía quedarse quieto y esperar. Esperó. La forma permaneció durante lo que él calcula como 15 minutos. Después se hundió, sin movimiento brusco, gradualmente, como algo que decide no estar más. Y en el momento en que desapareció, el motor de la curiara arrancó solo. Llegó a la comunidad, atendió al paciente, y a la mañana siguiente le contó lo que había visto al líder de la comunidad. El hombre lo escuchó y le preguntó si había intentado moverse mientras la forma estaba en el agua. Bernardo dijo que no. El hombre asintió y le dijo que había hecho bien. Que la palúa no hace daño a quien se queda quieto. Que lo que ella quiere, cuando aparece, no es asustar sino ser reconocida. Que es suficiente con no ignorarla. Bernardo lleva 16 años en el delta. Ha salido de noche en curiara cientos de veces desde entonces. El motor no se ha vuelto a apagar. No sabe si eso es una coincidencia. Me dice que en el delta aprendió que esa pregunta, en ciertos contextos, no tiene respuesta posible ni necesaria. El Tocuyo es una de las ciudades más antiguas de Venezuela. Fundada en 1545, fue durante los primeros años de la colonia la capital de la provincia y el punto desde donde partieron las expediciones que fundaron Caracas, Valencia y Mérida. Tiene una historia densa y una identidad cultural muy marcada, con tradiciones religiosas que combinan el catolicismo colonial con elementos de las culturas indígenas y africanas que convivieron en esa región durante siglos. Es, en otras palabras, el tipo de ciudad que genera folclore con la naturalidad de los lugares que han acumulado demasiadas capas de historia humana. Lo que voy a contar no está en ningún libro. Lo reconstruí a partir de conversaciones con vecinos del Tocuyo durante una visita que hice en 2020, 3 años después del terremoto que destruyó parte del centro histórico. Es el tipo de historia que existe en la memoria colectiva de un lugar pero que nunca se escribe porque nadie siente que sea su historia para escribirla. A finales del siglo XIX, según cuentan los viejos del lugar, hubo en el Tocuyo un médico que los habitantes pobres de la ciudad llamaban simplemente el doctor. No por falta de nombre, tenía uno, pero nadie lo usaba porque el apodo era más exacto. Era médico en el sentido de que atendía enfermos, pero no había estudiado en ninguna universidad que alguien pudiera verificar. Llegó a El Tocuyo desde algún lugar de los Andes, solo, sin familia conocida, y se instaló en una casa pequeña en las afueras del pueblo donde atendía a cualquiera que llegara.
cobrara o no cobrara dependiendo de lo que el paciente pudiera pagar. Su fama creció rápidamente porque sus tratamientos funcionaban. No siempre, no milagrosamente, pero con una consistencia que los médicos oficiales de la ciudad, que lo sabía y que lo miraban con una mezcla de desprecio y de envidia, no podían ignorar. Usaba plantas, algunos minerales, y una combinación de procedimientos que los que lo vieron trabajar describían como mitad ciencia y mitad rezo. Murió en 1902, de una enfermedad que nadie supo diagnosticar porque para cuando alguien se dio cuenta de que estaba enfermo, ya no había nada que hacer. Lo enterraron en el cementerio municipal con pocos presentes porque no tenía familia y sus pacientes, los pobres que lo habían buscado durante años. Eran gente que no siempre podía darse el lujo de ir a un entierro en día de semana. Lo que vino después es la parte que los viejos de El Tocuyo cuentan en voz baja. Según la memoria colectiva del lugar, en los meses siguientes a su muerte empezaron a circular historias de personas enfermas que lo habían soñado. No sueños difusos, sueños en que el doctor aparecía, revisaba al soñador con la misma calma que había tenido en vida, y decía algo. Una indicación, una planta específica, una instrucción concreta. Y la gente que seguía esas instrucciones, al menos según los que cuentan la historia, mejoraba. La primera vez que escuché esto pensé en lo que cualquiera pensaría, que era la elaboración colectiva de un duelo, que el Tocuyo había perdido a alguien valioso y que la memoria lo había convertido en algo más grande. Es la explicación más razonable y probablemente la más correcta. Pero luego hablé con una señora de 86 años que vivía a 2 cuadras del lugar donde había estado la casa del doctor, que ya no existía porque el terremoto de 2017 se había llevado esa cuadra entera. La señora se llamaba Rosalba y tenía una lucidez y una memoria que hacían que hablar con ella fuera como hablar con un archivo vivo. Rosalba me dijo que su madre, cuando era joven, había tenido una enfermedad pulmonar que los médicos de la época no habían podido tratar. Que una noche, en lo peor de la enfermedad, había soñado con un hombre que le dijo que tomara una infusión de una planta específica, combinada con otra, durante 9 días seguidos. Que su madre había seguido la indicación. Que había mejorado. Le pregunté cuándo había sido eso. Me dijo que en 1934. El doctor llevaba 32 años muerto. Le pregunté si ella creía que el sueño había sido real, en el sentido de que había habido una presencia real en él. Rosalba me miró con una tranquilidad absoluta. Mijo, me dijo, hay gente que cuando se va no se va del todo. No porque no quiera, sino porque dejó algo sin terminar. El doctor murió sin acabar su trabajo. Y el que no acaba su trabajo no descansa. Hizo una pausa y agregó. Eso no es un cuento. Eso es cómo funciona. Salí del Tocuyo ese día con la grabadora llena y la certeza de que hay lugares en Venezuela donde el pasado no es pasado todavía. Donde las capas de tiempo son tan finas que se transparentan. Donde los muertos y los vivos comparten el mismo aire sin que nadie lo encuentre especialmente sorprendente. El Tocuyo es uno de esos lugares. Y el doctor, si la memoria colectiva de esa ciudad vale algo, todavía está haciendo su trabajo.